es. Estamos hablando de una historia de hace más de 30 años. Mañana, 24 de mayo, hace 30 años, el país se estremecía por un crimen inédito hasta ese entonces en la historia de México. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo era asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. Mire usted, este crimen convulsionó a México. Visto en retrospectiva, cambió todo. Comenzó a romper el proceso de transformación que tendría que concluir con la firma meses después del Tratado de Libre Comercio. Exhibió lo que entonces era un fenómeno en ciernes, la guerra del narcotráfico, con muchos de los mismos actores, directos o indirectos, que tenemos el día de hoy. Ya lo vamos a ver. Lastimó la relación de la Iglesia con el salinismo, que acaba de recomponerse con la reforma de las relaciones Iglesia-Estado, y confirmó que los grupos del crimen organizado no podían, como se pretendía entonces, ser administrados. Bueno, y la versión oficial del crimen investigado por el entonces procurador Jorge Carpizo era muy sólida, pero era increíble. Había habido una confusión de los sicarios de los Arellano Félix que dispararon contra el gran marqués del cardenal Posadas Ocampo, que acababan así con su enemigo. Habían confundido a El Chapo Guzmán. Pero esa versión nunca fue aceptada por los sectores más conservadores de la Iglesia ni por los opositores, que hablaban de un crimen de Estado. Esta es la historia real, lo que sucedió hace 30 años. Habiendo fallecido por motivo de los hechos acontecidos, 10 personas se les unieron a los hombres de Juan Jesús Posadas Ocampo, canal de Guadalajara. El deceso de todos los mencionados se debió a las lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. 30 años después, el resultado de la investigación que encabezó Jorge Carpizo se mantiene. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara por sicarios de los Arellano Félix, que buscaban matar a un narcotraficante entonces poco conocido, pero con el que estaban en guerra, Joaquín El Chapo Guzmán. El señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo llegó al aeropuerto en el momento del enfrentamiento de esos grupos de narcotraficantes y fue confundido como uno de ellos probablemente. El 24 de mayo de 1993, Posadas Ocampo iba a recoger en el aeropuerto a Girolamo Prigioni, representante del Vaticano en México. En paralelo, el cártel de los Arellano Félix habían preparado una emboscada contra el Chapo Guzmán. Los sicarios sabían que el Chapo llegaría en un gran marquís. A las 3 de la tarde, integrantes de los Arellano llegaron a la terminal aérea y 45 minutos después llegó una camioneta en la que viajaba Humberto Bañuelos Rodríguez, La Rana, también integrante de ese cártel. En ese momento, los ocupantes de un Cavalier azul con gente del Chapo Guzmán comenzaron a dispararle y se desató un tiroteo. El estacionamiento del aeropuerto se convirtió en un campo de batalla. Fue entonces que llegó el Gran Marquís blanco en el que viajaba el cardenal. El auto recibió 38 impactos, 14 dieron en el cuerpo de Posadas Ocampo. El Chapo escuchó el tiroteo y huyó. Poco después fue capturado en Guatemala. Los Arellano huyeron, pero casi todos los que participaron en el atentado, incluyendo a Ramón Arellano, fueron asesinados. Lo cierto es que no todos los sectores quedaron convencidos con la tesis sustentada. Durante años, el cardenal Sandoval Íñiguez, sucesor de Posadas en la Arquidiócesis de Guadalajara, insistió en la versión del crimen de Estado, tesis que apoyaron desde los sectores más conservadores de la Iglesia hasta algunos políticos. No soy más que el obispo de una comunidad ofendida y el sucesor de la víctima. Y mi postura es exigir una y otra vez que se nos dé la verdad. El periodista Jorge Fernández Menéndez, en su libro El otro poder, relata que el cardenal Posadas Ocampo no era un personaje menor en la Iglesia Católica. Era un hombre con influencia e intereses políticos. Probablemente era el clérigo más cercano al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y uno de los más cercanos a quien fuera nuncio apostólico Girolamo Prigioni. Tuvo además un rol protagónico en las negociaciones que llevaron a las reformas en las relaciones Iglesia-Estado. Concluida su labor en Cuernavaca, el cardenal fue enviado a Tijuana y de ahí a Guadalajara, plazas con fuerte presencia del narco.
Al ser un hombre interesado en lo político y social, conocía el tema a detalle. Incluso se sabe de reuniones que mantuvieron los hermanos Arellano Félix con el nuncio apostólico Girolamo Prigioni en la Ciudad de México en los primeros días de 1994, pero se desconoce qué sucedió en esos encuentros. De acuerdo con el periodista, el caso del cardenal Posadas no se percibe como un hecho aislado. Desde enero de 1993 había datos que mostraban un incremento de la violencia, particularmente entre grupos de narcotraficantes. La violencia continuó y para la opinión pública, el asesinato de Posadas se engarzó con el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu, como si fueran eslabones de una misma cadena desestabilizadora. A 30 años, la historia sigue viva. La masacre de Ensenada del fin de semana es parte del enfrentamiento entre sucesores de los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa. Así, la historia sigue 30 años después.